Antonella Torelli, encargada de la División de Derechos Humanos de la Intendencia de Montevideo, primera vez que la Intendencia apuesta a una división de derechos humanos. Hemos hablado con Carlos Barola muchas veces de la Intendencia de Canelones, pero ahora tenemos el placer de estar contigo. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí estar acá en el streaming de Crisol con una organización muy cercana con la que además también ahora desde la Intendencia estamos articulando, colaborando mucho, pero ya también desde antes en la militancia social, siempre conjugando ahí acciones. Muy bien, Antonella, sos psicóloga, ¿cómo llegaste a todo esto? Bueno, en realidad sí, soy psicóloga y estoy terminando mi maestría en psicología social y mi investigación es justamente vinculada a estos temas, específicamente más a segunda generación, postdictadura, trabajo con hijos de detenidos desaparecidos. Así que un poco viene también la cercanía con estos temas desde la academia. Mi trabajo final de grado en la Facultad de Psicología también tuvo que ver con la temática, o sea, estudio memoria, pasado reciente y segunda generación desde ya hace algunos años, desde el campo más de la psicología social. Pero además inicié mi militancia en social, primero antes de iniciarme en el Frente Amplio y después en el Partido Socialista. También en organizaciones vinculadas a familiares, en la coordinadora de apoyo a madres y familiares de detenidos desaparecidos, y bueno, y en algunas otras organizaciones que hemos ido ahí gestando. Estuve un tiempo en una que se llamó Tramando Resistencia, que de hecho se reunía en la sede de Crisol, pero bueno, cercana como a esta temática, y bueno, y después sí, más en la política partidaria desde el Frente Amplio y concretamente desde el Partido Socialista, donde he además coordinado comisiones de derechos humanos, en la actualidad, por ejemplo, y en la Juventud Socialista en su momento y demás. Así que bueno, un poco por ahí es como el bagaje, y por suerte ahora iniciando de alguna manera este camino a la Intendencia de Montevideo de tener una división de derechos humanos que se suma, como decías vos, a Canelones, que era hasta el momento la única intendencia que había podido caminar ese trayecto. Ahora nos sumamos con el objetivo también, que ya de hecho se ha de alguna manera dicho en el Congreso de Intendentes, que otras intendencias puedan sumarse a tener un espacio, división, secretaría, llámese como se pueda llamar en el organigrama de cada intendencia, pero sí un espacio que trabaje los derechos humanos de alguna manera. Antonella, vamos, primero quiero que me expliques un poco esto de segunda generación. Para nosotros es súper importante el tema memoria y mantener la memoria. Y cuando hablamos de segunda generación, hablamos de mantener la memoria viva. ¿Cómo es ese trabajo? Ujú. Sí, en realidad a mí me gusta pensar que la memoria, vos decís mantenerla viva. Yo creo que la memoria, más allá de mantenerla viva, porque ahí estaríamos hablando de la memoria como un recuerdo, es una producción del presente, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que poder ponerlo sobre la mesa, y más en tiempos donde además la teoría de los demonios aparece mucho, ¿no? Y nos quieren hacer ir a eso de que esto hay que dar vuelta a la página, de que es un tema del pasado. Entonces creo que tenemos que poder dar esa pelea conceptual de, bueno, no, la memoria es una construcción cotidiana, que tenemos que darla hoy, ¿no? Nos sigue pasando todos los días, ¿no? La tortura, la desaparición forzada, nos sigue sucediendo hasta tanto no haya justicia y no haya verdad sobre los hechos, que estamos muy lejos de que eso suceda. Entonces nos sigue pasando diariamente, ¿no? A mí me parece que ahí el trabajo con la segunda, con la tercera generación, yo específicamente, digo, uno cuando trabaja académicamente tiene que hacer recortes. Yo hice un recorte en la segunda generación, pero creo que las generaciones post-dictadura, todas tienen un impacto social, ¿no? De la dictadura en ellas. Y hay también como una revictimización y una retraumatización de alguna manera, de lo vivido. En tanto eso, no hay una resolución de los hechos, no hay memoria, no hay verdad, no hay justicia social. Seguimos teniendo una cantidad de genocidas sueltos, ¿no? Seguimos sin saber dónde están los compañeros y compañeras desaparecidos. Hay versiones, siguen dando versiones que no son ciertas, van a excavar y no hay cuerpos. Entonces, sigue sucediendo eso en nuestras vidas cotidianas. Y ni qué hablar si vamos como a un contexto más regional, donde hay prácticas dictatoriales que se reproducen en nuestra región y también a veces en nuestro mismo país, ¿no? Sí, y pienso, si pensamos en la población que está privada de libertad hoy en día, hay prácticas, no hay tortura, pero hay prácticas que también tienen mucho que ver con lo que sucedía en el periodo dictatorial. Entonces me parece que también nos merecemos y nos debemos ahí como un pienso sobre lo que fue todo esto, y como esto que yo insisto en que, bueno, en que de alguna manera no sigue sucediendo.
Antonella, vamos a hablar un poquito de la intendencia, porque vamos a ver cómo es ese organigrama, dónde está la división de derechos humanos, pero vamos un poquito a centrarnos en vos antes. ¿Cómo te convencieron? ¿Cómo el intendente Mario Vergara te convenció de asumir este trabajo? Porque es menudo trabajo. Sí, además en realidad la División de Derechos Humanos, que bueno, que hoy está a mi cargo, asume una estructura que ya era parte de la Intendencia, una cantidad de secretarías que ahora hablaremos, que estaban en otra división que era la de políticas sociales. Digo, en esta creación, ¿no? Ahí a mí enseguida, a ver, me parece que esto conjuga dos cosas que para mí son vitales, y muy importantes en lo que es mi trayectoria. Una es el laburo sobre la memoria, el pasado reciente, y otra es el trabajo sobre poblaciones que de alguna manera siguen estando en contexto de vulnerabilidad social porque continúan al día de hoy teniendo derechos humanos violentados, vulnerados, hasta a veces por el propio Estado. Entonces, de alguna manera la División de Derechos Humanos conjuga esas dos cosas, que son cosas en las que yo he venido trabajando en diferentes lugares, ¿no? Desde la militancia, también desde lo profesional. Entonces, bueno, cómo no me iba a gustar de alguna manera este lugar, que además creo que tiene la potencia y la posibilidad de poder generar vínculos permanentes con el campo social, con los movimientos sociales organizados, que me parece que eso es algo que es una responsabilidad de los gobiernos de izquierda, que hay veces que ha sido un poco olvidado, por el propio Frente Amplio, y yo creo que tenemos la responsabilidad bueno, de hacer esos nexos, de escuchar esas voces, porque el Frente Amplio nace de la gente y tiene que estar al lado de la gente. Entonces, me parece que ahí también estaba esa posibilidad. La División de Derechos Humanos de la Intendencia está dentro del Departamento de Desarrollo Social. El Departamento de Desarrollo Social tiene tres divisiones. Una es la de División de Salud, otra es la de Políticas Sociales y ahora está la de Derechos Humanos, que tiene cinco secretarías abajo, digamos, que son la Secretaría de Diversidad, la de Discapacidad, la Secretaría Étnico-Racial y de Poblaciones Migrantes, la Secretaría de Infancia, Adolescencias y Juventudes y la de Personas Mayores. Además de toda esa población y todo el laburo también territorial que implica eso, porque tenemos una cantidad de dispositivos en diferentes territorios, está el laburo en memoria y pasado reciente que depende directamente desde la directora de división, que bueno, soy yo hoy. Así que bueno, te imaginarás que en todas esas temáticas el campo social está muy ferviente, hay muchísimas cosas y muchísimas agrupaciones de colectivos y de gente pensando y haciendo. Entonces ahí me parece que también tenemos como esa posibilidad, y de hecho en ese camino estamos transitando, de también poder arrimar esas voces y poder hacer que sean parte de alguna manera de la gestión pública de Montevideo. Está buenísimo que aclares esto porque la gente cuando piensa en derechos humanos piensa solamente en el pasado reciente. Se tiende a pensar en el pasado reciente, se tiende a pensar en madres y familiares, se piensa en detenidos desaparecidos, en presos y presas políticas, pero hay mucho más en tu tarea. Ujú. Sí, tal cual. Yo creo que ahí hay un error, ¿no? En esto, pero es verdad esto que decís, el común denominador es pensar que los derechos humanos es algo del pasado. Yo creo que hay un error que no tienen, bueno, obviamente tienen que ver con nuestro pasado, pero también tienen que ver con nuestro día a día. Y bueno, y alcanza a recorrer los barrios y sobre todo los lugares más periféricos de nuestra Montevideo para ver todas las personas que siguen teniendo una vulneración de derechos atroz, ¿no? De necesidades básicas, de necesidades emocionales, sociales, que no están cubiertas. Y bueno, entonces ahí me parece que también nosotros tenemos que poder hacer un laburo transversal, interseccional, y que de alguna manera eso también es una forma de construir memoria sobre lo que nos ha sucedido, como comunidad. Entonces me parece que ahí hay como una conjunción que es bien potente y que está buena de poder eso, trabajar. ¿Cómo han reaccionado los movimientos sociales, los grupos que trabajan derechos humanos ante esta presencia de la División de Derechos Humanos de la Intendencia de Montevideo? Bueno, muy bien. Fundamentalmente, organizaciones que trabajan más la memoria del pasado reciente, había sido un pedido concreto que le habían hecho a los precandidatos de alguna manera por el Frente Amplio en concreto. Me consta que, por ejemplo, Madres y Familiares había hecho la solicitud concreta de que hubiera la creación de un espacio de derechos humanos dentro de la Intendencia de Montevideo, pero bueno, ha sido muy bien recibido. Y eso, me parece eso, estamos teniendo una articulación permanente, muy cotidiana, muy rica, que bueno, era también uno de mis objetivos,
de alguna manera en todas las otras secretarías, ¿no? Que yo nombré recién, eso ya estaba aconteciendo, porque las secretarías ya existían de por sí, ahora tienen como un paraguas nuevo, pero ellas ya estaban en funcionamiento, pero también estamos fortaleciendo esa apuesta. Ahora, por ejemplo, estamos en el mes de septiembre, alargamos el plan de diversidad afectiva, sexual y de género, que es un plan justamente coparticipativo, ¿no? Y diseñado en conjunto con organizaciones sociales más vinculadas como a la comunidad LGTBIQ+. Entonces, bueno, un poco eso es de alguna manera el giro, bueno, la idea que tiene esta gestión, de estar anclado en los territorios y de tener un vínculo permanente y una escucha real, ¿no? No solo un vínculo cuando necesitamos que las organizaciones ejecuten algo o agrupen gente, sino una escucha real también de las necesidades que tienen, de las cosas que identifican, porque son esos actores los que están laburando muchas veces mano a mano con la gente y en los barrios. Entonces, bueno, entiendo que tienen que realmente ser parte cotidiana de la gestión. ¿Reaccionaron bien las secretarías con respecto a tener este nuevo paraguas? Sí, 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 también. Las secretarías también, digo, más allá de que tienen obviamente todas sus funcionarios, cada una de esas secretarías tiene también un responsable político, de alguna manera, que funciona como un coordinador ejecutivo, ¿no? De cada una de esas áreas. Y bueno, y en general también esas coordinaciones son nuevas y cambian en todas las administraciones, así que bueno, también entra un equipo nuevo de coordinadores de cada una de esas secretarías, así que sí, muy bien. Porque además eso, estamos haciendo un laburo bastante transversal, con reuniones periódicas, donde intentamos que el abordaje no sea unilateral, ¿no? A ver, no podemos pensar en trabajar la población afrodescendiente sin pensar, por ejemplo, en las personas mayores afrodescendientes o en las personas afrodescendientes y que además pertenecen a la comunidad más diversa. Entonces me parece que ahí tiene que haber un pienso interseccional y en eso estamos trabajando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso. ¿Con qué expectativas asumiste cargo? Hace poquitito. Te dejamos pastar, como quien dice, porque queríamos llamarte hace tiempo. Primero, pues nos parecía una novedad porque estábamos muy contentos por la resolución, pero ¿con qué expectativas asumiste? Bueno, en primer lugar, con poder generar un aterrizaje mayor y más potente de mucha política pública en territorio. Yo creo que la intendencia, lo hablábamos ahora en la previa, es un gran elefante que es difícil de mover, pero si uno lo mueve pasan cosas maravillosas, ¿no? No hay lugar donde la intendencia no esté, porque realmente está cubriendo muchísima cosa, pero también sigue habiendo mucho territorio, y hemos recorrido, en este poco tiempo, asumimos el 10 de julio, pero hemos recorrido muchos barrios, muchos asentamientos donde realmente se ven situaciones que están alejadas de cualquier tipo de política pública, donde sigue habiendo vecinos y vecinas en condiciones de absoluta precariedad. Entonces me parece que bueno, que ahí tenemos que estar. Entonces creo que de verdad tenemos que poder hacer un diseño de aterrizaje territorial mayor. Eso es una de las expectativas, de los objetivos de alguna manera que me planteo. Y por otro lado, y esto sí es bien vinculado como más a lo que tiene que ver con la construcción de memoria colectiva, yo creo que tenemos que poder pensar un Montevideo que le dé mayor visibilidad pública a la memoria colectiva. Pensar, por ejemplo, en poder abrir nuestros sitios de memoria y que tengan actividad, que sean espacios de memoria viva, ¿no? En pensar en políticas de turismo y memoria, por ejemplo, ¿no? Que vengan turistas a nuestro Montevideo, como vienen todo el tiempo, y que tengan propuestas serias, donde recorrer qué fue lo que pasó en los años más oscuros de nuestro país, que hoy, digo, no la tienen y pueden guiarse únicamente con intereses personales, ¿no? Pero como gobierno no estamos ofreciendo ningún diseño al respecto. Con recursos, obviamente, porque eso implica también el compromiso de recursos públicos. Así que bueno, un poco por ahí me parece que es importante. Hoy hablábamos del memorial, que nosotros lo tenemos de fondo ahora acá. Hay que hacer una readecuación del memorial. Me parece que bueno, todas esas cosas que implican recursos, porque los nombres están, faltan nombres, porque hay nombres desactualizados, hay nombres que por suerte fueron compañeros que hemos recuperado de alguna manera. Aparece el nombre de Simón todavía. Digo, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la visibilización, y con también la construcción de memoria colectiva
colectiva, que creo que tenemos que poder apuntar hacia ahí desde la División de Derechos Humanos de la Intendencia de Montevideo. Él hablabas del trabajo territorial y hablabas de que la intendencia está en todos lados. Por lo general, la gente tiende a pensar en la basura, ¿no? Y en la movilidad, en los ómnibus, y que hoy estamos con el carril solo bus, y como que a eso es la Intendencia de Montevideo. Y la Intendencia de Montevideo, como vos decías, es un elefante, pero yo lo graficaría más como un pulpo, porque está en todos lados. Están haciendo trabajo territorial, ¿y cómo es eso? Bueno, capaz que ahí yo me voy a limitar, digo, a veces la Intendencia tiene muchísima cosa, yo me voy a limitar a lo que tiene que ver con respecto a la División de Derechos Humanos, que ya de por sí igual estamos en un montón de territorios. Particularmente tenemos en el municipio B, en el municipio en el que estamos hoy, ahora, en el municipio B, más en la zona de Sur y Palermo, tenemos un centro LGTBIQ+, un centro de referencia donde hay atención directa a población con un equipo social, pero además donde pasan cosas, donde hay talleres, donde hay encuentros literarios, digo, es un espacio de encuentro. Sí, destinado a población LGTBIQ+, pero también abierto a la comunidad y han pasado cosas con, por ejemplo, el CAIF de la zona, el Liceo número 1, o sea, integrando también y no solamente pensando en la población LGTBIQ+, porque además es un lugar que está en la peatonal de Candombe, o sea, que reconoce de alguna manera la memoria, el acervo cultural, donde está metido. En el municipio C tenemos la Casa Guadalupe, que es una casa que acoge de alguna manera población migrante y desplazada de forma transitoria, o sea, brinda una solución habitacional transitoria a personas migrantes. En el municipio G tenemos un centro de atención a primera infancia, se llama Resuena, que es especialmente para hijos e hijas también de población migrante y familias también desplazadas. Está en ese municipio muy cercano al famoso barrio de los dominicanos, en el municipio G, por eso está ahí. Que atiende a niños y niñas de 0 a 3 años y obviamente a sus familias. En el municipio, en el límite entre el municipio E y F, tenemos un centro diurno de atención a personas mayores, donde se brindan una cantidad de talleres, desde tai chi, ajedrez, talleres de psicogerontología, pero además funciona bien como centro diurno, o sea que tiene un grupo de unos 40 usuarios y usuarias que concurren cotidianamente y que tienen un espacio de pertenencia, de alguna manera. También en el municipio B tenemos el espacio Generaciones, acá cerquita del espacio Colabora, que son 2 espacios de la Intendencia de Montevideo. Y en el espacio Generaciones, también pensando en personas mayores, tenemos también atención de diferentes tipos de talleres, donde ahí transitan unos 600 usuarios, más o menos. Un disparate. Un disparate. Después tenemos también en el municipio G, en la zona de Colón, una casa de atención de salud mental, donde fundamentalmente desde la Secretaría de Infancia, Adolescencias y Juventudes, que pertenece a la División de Derechos Humanos, tenemos atención a población allí en lo que respecta a la salud mental, y ahí me parece esto también, como psicóloga lo digo, que eso es una experiencia muy linda porque es una casa de puertas abiertas y que de alguna manera apunta un poco a la desmanicomialización, que es algo previsto por ley en este país y que no lo hemos podido cumplir porque la ley prevé el cierre manicomial al 2025, estamos en ese año y sabemos que eso no va a pasar porque no han habido acciones de alguna manera para que eso suceda. Bueno, esta es una de ellas, ¿no? Para que haya un cierre manicomial necesitamos generar dispositivos alternativos para que eso se pueda dar y esto es un paso, ¿no? Desde la Intendencia de Montevideo obviamente hay otros, más desde la administración central, pero bueno, este es un paso que tiene que ver con la desmanicomialización y con un espacio de atención en salud mental digno, de puertas abiertas y voluntario, de alguna manera. Un poco por ahí, creo, capaz que me estoy olvidando algunos de los lugares que tenemos, pero bueno, más o menos eso, bueno, en el municipio CH, esto no es nada menor, tenemos la Casa de la Memoria Ciudadana. Ese es un espacio que tiene un año más o menos de funcionamiento, poco conocido. Poco conocido, sí. Muy No lo poco conozco. conocido. En ese espacio funciona. Hace 2 días estuvimos ahí, que estuvieron los compañeros de Crisol. Estuvimos ahí en una actividad justamente abierta a los colectivos sociales en general, no hubo colectivos de todo tipo. Pero es una casa que en realidad hoy reúne el Archivo Histórico de Montevideo y el Archivo de Sociedades en Movimiento. O sea, hay un convenio con la Universidad de la República que hay docentes de la UDELAR trabajando en esa casa, pero Sí, sí la conozco, muy poco. Ya donde está Diego Tempor, donde bueno, está Diego Sempor. exacto. Pero bueno,
más allá de los archivos que esa casa tiene, estamos trabajando, esa casa ahora va a estar en la División de Derechos Humanos, para que justamente es un espacio de referencia abierto a la comunidad y abierto, donde pasen cosas, donde los colectivos se puedan apropiar de ese espacio, porque además es un espacio muy lindo, realmente donde dan ganas de estar. Así que bueno, te nombré un montón de lugares y creo que me debo estar olvidando de algún otro, pero bueno, por ahí es un poco el despliegue que tenemos y que además pensamos seguir fortaleciendo. Deslizaste un tema no menor en este momento en el Uruguay y en Montevideo sobre todo, que es el tema de los migrantes. No sabía que los migrantes también pertenecían a esta área Sí, tuya. sí, en realidad eso, tenemos la Secretaría, en este momento la Secretaría Étnico-Racial y de Poblaciones Migrantes, y ya estamos trabajando porque bueno, esta Secretaría entiendo que formada en otro momento histórico, estamos trabajando para desagregar de alguna manera eso y tener una Secretaría Étnico-Racial y una unidad de migraciones. Separar un poco ese laburo, porque las dos cosas necesitan realmente un pienso específico y que no necesariamente se conjuga siempre. Así que estamos trabajando hacia ahí, pero sí, desde Montevideo tenemos políticas públicas de alto impacto, ¿no? Este centro de atención a primera infancia es realmente una de las políticas que ha sido un éxito, donde estamos siempre a cupo lleno, donde hay un equipo multidisciplinario divino, se dan convenio con la Casa de la Mujer de la Unión, hay un equipo técnico que lo pone la Casa de la Mujer en convenio con la Intendencia de Montevideo y nosotros aportamos el espacio, el diseño del programa y bien, y una coordinación además institucional desde la Intendencia de Montevideo. Y bueno, y además la casa esta del C que te decía, de una respuesta habitacional transitoria, o sea que en migraciones la Intendencia tiene ahí mucho para aportar, y está dando mucha respuesta, además de que si bien nosotros esta secretaría no hace atención directa, sucede que viene gente todo el tiempo a la secretaría Te iba a porque es un preguntar si espacio de se referencia acercan a la todo el tiempo, secretaría. todo el tiempo porque es un espacio de referencia. Como pasa también en la Secretaría de Diversidad, como pasa muchísimo en étnico racial y pasa en discapacidad muchísimo. Esas secretarías son espacios de referencia, la gente en general sabe dónde están, van directo, y si no llegan, pero sí, y siempre, digo, más allá de que la atención directa no es un fin en sí mismo, siempre obviamente hay alguien para atender, para hacer las derivaciones que correspondan, bueno, y brindar las soluciones que se puedan brindar. Pero sí llegan muchas situaciones cotidianamente, ahí. Tenés un quinquenio por delante. Es un montón de tiempo y a su vez es nada en políticas sociales, porque no se puede armar una política social solo para 5 años. ¿Estás pensando también en más allá? Sí, bueno, yo creo que esto es un antes y un después, la creación de una división de derechos humanos. Eh, Quiero creer que no es una división para 5 años. Digo, más allá de que las personas pasan, ¿no? Y que, bueno, yo estaré estos 5 años, ojalá el espacio pueda quedar. Y pueda haber una división de derechos humanos en Montevideo y pueda haber en el resto del país, como lo decíamos hoy. Canelones ya viene con esto ya hace algunos periodos. Fueron pioneros en esto con Carlitos Garola, que además ya es su segundo periodo Sí. al frente de la división. Pero creo que eso, por ejemplo, sería un desafío, pasar estos 5 años y de alguna manera que esto permanezca, ¿no? Porque entiendo que es transversalizar el enfoque de derechos en la política pública, y que suena algo como bastante obvio, que debería ser, pero no siempre sucede, ¿no? Y nos enfrentamos a desafíos permanentes todos los días, hasta con nuestros propios funcionarios, hasta con la propia población que habita Montevideo, donde de alguna manera hay un sigue habiendo una reproducción de vulneración de derechos, y donde sigue habiendo una cantidad de poblaciones olvidadas, segregadas. Entonces entiendo que la poder transversalizar un enfoque de derechos en la intendencia es un laburo necesario mucho más allá de este gobierno del intendente Mario Vergara, sino que bueno, que lo pueda trascender. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el armado de un protocolo de derechos humanos para toda la Intendencia de Montevideo, Ah, qué también con el importante eso. objetivo de que esto trascienda los 5 años, ¿no? De pensar no solamente el enfoque de derechos desde las áreas de atención más social, ¿no? Estamos en el Departamento de Desarrollo Social, que siempre la directora dice que es el mundo y sus alrededores, porque bueno, tenés la división de salud, todas las policlínicas, políticas sociales que tenés
tenés centros diurnos, tenés de todo, ¿no? Tenés las ollas, bueno, todas las secretarías que tiene derechos humanos, que fueron las que ya detallé, hay un montón de cosas, pero bueno, no solamente pensar en las personas que estamos haciendo atención más social, sino bueno, que toda la Intendencia de Montevideo pueda tener un enfoque real de derechos humanos. En ese sentido es que estamos pensando y apostando a la realización de un protocolo que atraviese a la institución de alguna manera. Esas son algunas de las cosas que entiendo que tienen que poder permanecer y empezar a instalar, ¿no? Esto, bueno, de la lógica de derechos, y del enfoque de derechos. Ni que hablar con respecto a esto que decíamos hoy, bueno, de poder empezar a visibilizar y a construir también más espacios de memoria. Hace poquito, por ejemplo, estuvimos visitando con algunas otras instituciones, como por ejemplo INISA, estuvo también el alcalde del municipio C, el hogar Burgues, fue un hogar donde hubo adolescentes, presas y presos políticos, ¿no? Delegados del liceo que fueron presos políticos. Y bueno, y de alguna manera ahí se acercaron compañeros y compañeras que habían sido protagonistas de esa historia porque habían estado en esos lugares y había un compañero, recuerdo, que contaba que había estado en un hogar similar, pero de varones, porque el hogar Burgues fue de mujeres, de adolescentes mujeres. Un hogar de varones en Punta Gorda, que hoy es un merendero, y una casita como más de apoyo social a los gurises del barrio. Entonces o sea, me parece que tiene que ver como con esto, ¿no? Con generar también, lugares donde pasaron, cosas muy aberrantes, transformarlos en espacios de vida digna y de construcción de vida, de alguna manera. Esas son cosas que permanecen mucho más allá de un quinquenio y creo que por ahí tenemos que ir caminando. No lo va a hacer la Intendencia de Montevideo sola, no lo va a hacer la División de Derechos Humanos sola, ni que hablar, pero creo que sí es un actor más para poder pensar y potenciar estas cosas, ni que hablar que en conjunto con las organizaciones que elaboran estos temas hace muchísimos años, y con otros organismos que también tendremos que hacer como sinergia.